Hola a todos, yo soy Leonardo y a continuación vamos a empezar una nueva serie de vídeos analizando los emuladores que existen en el mercado. En el taller trabajamos con algunos emuladores de pago y en función del tiempo libre vamos grabando vídeos. De esta forma, dependiendo de la posibilidad de cada uno, se puede comprar uno u otro. El primer emulador online es la ZXW Tool. No importa si puedes comprar o no esta herramienta, la pura verdad es que vas a entender un poco más cómo funciona la placa base de un teléfono. Con este vídeo vas a dar un paso adelante para entender un diagrama electrónico. Voy a intentar eliminar cualquier duda de la herramienta ZXW. Es un vídeo completo donde vamos a analizar todos los botones de la herramienta y al mismo tiempo observar los diagramas. Tienes que invertir en tu formación y aprovechar estos vídeos gratis. En un futuro próximo voy a intentar grabar bastante contenido para que entendáis los esquemáticos de forma fácil. Así que apoya este vídeo con un like. Esta herramienta viene compartida en dos zonas distintas. En la parte de arriba tenemos el menú de la programa y en la parte lateral izquierda tenemos todos los modelos compatibles. En el medio se abren las placas que vamos a trabajar. En este vídeo voy a intentar hacer un resumen de esta herramienta. Así que coger un boli y apuntar las cosas más importantes que ofrece la ZXW. Normalmente con esta herramienta quería grabar 2, incluso 3 vídeos, pero al final he decidido grabar un solo vídeo para que lo tengáis guardado para siempre. Le he dedicado bastante tiempo para no perder ningún detalle. Aquí tenemos la herramienta ZXW Tool y la Microfiche. A lo largo de este vídeo vamos a ver cómo se utilizan las dos herramientas. Abrimos las dos herramientas a la vez. Primero vamos a analizar los botones de la parte izquierda y al final del vídeo la parte superior. Sé que os interesa más que veamos esta parte. Por este motivo he decidido hacerlo así. En la ZXW podemos ver las placas de forma física, para así decirlo, y en la Microfiche podemos ver el esquemático al mismo tiempo. Si seleccionamos un componente en la ZXW, lo podemos observar en la parte derecha en la Microfiche. A mí personalmente me gusta tenerlo de esta forma, cada herramienta que ocupe la mitad del escritorio. También dispongo de una tele bastante grande, de 65 pulgadas, que tiene una buena calidad de imagen. Podemos mover la placa también de esta forma, arriba abajo y derecha izquierda. La Microfiche funciona de la misma forma, incluso podemos reducir y ampliar el zoom con el mismo ratón. Como lo he dicho antes, si seleccionamos en la ZXW un condensador, una bobina o un circuito integrado, al mismo tiempo lo podemos ver en la otra herramienta, que prácticamente es un esquemático. En el esquemático tenemos la oportunidad de ver todas las características del componente. Tenemos su capacidad, su tolerancia, el voltaje máximo de trabajo, el tipo del material, las dimensiones del componente y para qué componente de la placa trabaja. Aquí os voy a dejar algunos ejemplos. Si quieres que siga con ese tipo de vídeos, apóyame con un like y de esta forma yo puedo invertir muchísimo tiempo en este proyecto. Gracias. En la parte superior tenemos una chincheta de color negro, que podemos ocultar el menú de la parte izquierda. Lo mismo tenemos en la Microfiche. También podemos ampliar o reducir la parte del menú de esta forma. Solo tenemos que arrastrar el borde del menú y listo.
Para aprender esta herramienta al 100%, hay que toquetearla, hay que inspeccionarla y dedicarle el tiempo necesario. Al principio te va a parecer bastante complicada, pero no es así. Todo lo contrario, en este vídeo te lo voy a demostrar. A diario vas a utilizar como mucho 10 o 15% de todos los botones que lleva esta herramienta. Una vez pillado el truco, vas a triunfar y vas a dar solución a más de un dispositivo. Podemos seguir una línea o un componente también al revés, seleccionándolo en la microfiche y verlo en la ZXW. Debajo vamos a encontrar el iPhone 7 y Intel AB, lo que significa que tenemos un iPhone 7 versión Intel y en la pantalla vamos a tener las dos caras de la placa juntas. Más abajo tenemos un iPhone 7 Qualcomm AB, lo que significa que tenemos un iPhone 7 versión Qualcomm con las dos caras de la placa juntas. Vamos al iPhone 7 Intel y iPhone 7 Qualcomm Polygon, donde vamos a tener cada placa por separado. Aquí arriba podemos seleccionar la parte que vamos a trabajar. Y luego en el medio tenemos el iPhone 7 y el modelo en concreto. Se trata del 820-00-189. Si pasamos al microscopio podemos observar todos estos números en las placas. Si por ejemplo no sabemos qué placa tenemos en nuestras manos, hay que buscar estos números. Cogemos los números y vamos a buscar el modelo exacto en el Google. De esta forma podemos averiguar de qué móvil se trata. También tenemos el apartado Schematic Diagram, que nos va a llevar directamente al esquemático. Nos quedamos con el iPhone 7. El mismo modelo lo tenemos que seleccionar en la microfiche también. De esta forma podemos seguir una línea en concreto en las dos herramientas. Este botón Schematic Diagram nos abre el esquemático automáticamente. En el apartado Part Name tenemos dos categorías. La primera, Part List, y la segunda, Net List. En Part List tenemos todos los componentes que lleva la placa base. Si pinchamos en uno en concreto, nos lleva directamente a la placa y al esquemático. Una vez pinchado el componente, se nos abre la línea de cuál pertenece. Entonces, de esta forma sabemos todos los componentes involucrados en esta línea. La verdad que esta herramienta nos los pone bastante fácil. Aquí tenemos el IC de audio con la famosa falla del audio. Podemos observar que en esta línea tenemos implicados solo dos componentes, el circuito integrado y una resistencia. Como ya sabemos la función de la resistencia, vamos a ver hacia dónde va la línea. Exactamente, esta línea va debajo del CPU. Otro ejemplo con más componentes involucrados. Tenemos un fallo con el Tristar. Podemos ver que en esta línea están colgados 11 elementos. Tenemos condensadores, filtros, bobinas, dos circuitos integrados y un punto de test. Solo pinchar la flecha de arriba podemos seguir la línea. Todos estos componentes de la ZXW se reflejan en el Part List y en la Net List, para así decirlo. En el Net List tenemos todas las líneas de la placa.
Lo mismo, si pinchamos en una, nos lleva directamente al componente de la placa. De esta forma podemos inspeccionar la línea en la microfiche. Por ejemplo, sabemos que tenemos un problema con una línea en concreto. Tenemos problema con el mesón. Buscamos esta línea en el apartado Netlist y seleccionamos el componente que hay justo debajo. De esta forma podemos inspeccionar la línea en el esquemático. Otro ejemplo, tenemos problemas de alimentación con la batería. Solo tenemos que escribir BAT y de esta forma tenemos todas las líneas relacionadas. Solo hay que hacer un seguimiento completo de esta línea. También recordar una cosa, la inspección visual es muy importante en todo el proceso de la reparación. Y ahora la pregunta del millón, ¿y cómo reparar los móviles de manera fácil? La reparación de cualquier dispositivo es un cúmulo de experiencia a lo largo de los meses que le vamos a dedicar a las reparaciones. Cualquier curso online y presencial te puede ofrecer una base para todo este largo camino. Si me preguntas si hay que hacer estos cursos, mi consejo es sí, sí hay que hacerlos, porque vas a tardar menos tiempo en entender algunas cosas y pillar muchos trucos. Los trucos se pillan tras muchísimos años de experiencia. En muchas ocasiones hay que ver qué componente se calienta primero y qué componente se calienta después, y sacar la conclusión apoyándote en el esquemático. Estos trucos no se aprenden en 2 días, es prácticamente imposible, pero a base de esfuerzo todo se consigue. La electrónica no es como la matemática, y en muchísimas ocasiones 1 más 1 no son 2. Y otro dato importante, si haces este trabajo solo para ganar dinero, olvídalo. Hay que poner muchísimas cosas de tu parte, porque el dinero llega después. Seguimos con lo nuestro. Part Boom Information. Este es muy importante y nos va a ayudar a encontrar un componente dañado en otras placas. También podemos encontrar un componente de iPhone en una placa de Android. Por ejemplo, tenemos este diodo roto. Solo tenemos que copiar y pegar esta referencia. Abajo del todo nos va a salir dónde podemos encontrar este componente. El componente está en todas estas placas. Solo tenemos que pinchar el componente y nos lleva directamente en la placa para extraerlo. Así podemos dar solución a una avería. Ponemos otro ejemplo. Tenemos un condensador dañado que ha puesto una línea en cortocircuito y para hacer un trabajo correcto lo tenemos que reemplazar. Seleccionamos las casitas de abajo que son prácticamente las características de este condensador y le damos a buscar. Este condensador está disponible en las 3 páginas siguientes. En la ZXW pinchamos sobre el componente. Luego, aquí arriba, el Part Boom selecciona el componente y seleccionamos la capacidad, el voltaje y la medida del condensador. De esta forma, la herramienta nos va buscando el componente en todas las placas disponibles. En este cuadro rojo, el Boom Información está seleccionando el componente que nosotros elegimos en la ZXW. Y abajo del todo tenemos las 7 páginas donde lo podemos encontrar. Está disponible en la mayoría de las placas de iPhone y algunas de iPad. Así que guardar placas rotas nos va a ayudar muchísimo.
Buscamos una resistencia en una placa base del iPhone 8. Esta misma resistencia la podemos encontrar incluso en una placa base de Redmi. Solo hay que pinchar sobre ella y ver la posición exacta. Otro ejemplo rápido. Buscamos este condensador C2620. Automáticamente en el Part Boom nos salta este componente. Vamos a seleccionar aquí abajo el voltaje máximo de trabajo, la capacidad y las dimensiones. Aquí podemos observar todas las placas que lo lleva. Lo bueno de todo esto, que en el mercado hay muchísimas placas de Android. Entonces vamos a tener muchísimos componentes a nuestro alcance. Recordar que una placa base de Samsung S9 contiene alrededor de 1150 condensadores. Entonces, estos componentes son los que más se dañan. Conclusión. Podemos reparar un montón de dispositivos y nunca vamos a tener problemas de stock. Otro ejemplo rápido. Tenemos en corto este condensador. Lo buscamos y podemos observar 10 páginas de componentes iguales, con la misma capacidad, el mismo voltaje y las mismas dimensiones. Para saber de dónde cogerlo, solo tenemos que pinchar en el componente y nos lleva directamente a la placa base. Si queremos ver dónde está el componente, damos a aceptar y listo. Lo reciclamos y lo reemplazamos. Ahora os voy a enseñar un truco, no tirar ninguna placa rota. Almacenarla por marca y aprovechar los componentes cuando te hacen falta. En muchas ocasiones los clientes reciclan los teléfonos rotos porque no les interesa arreglarlos y nosotros podemos aprovechar todas estas placas. Aquí tenemos móviles rotos de la marca iPhone, cada uno con su pegatina. Móviles Huawei rotos, de esta forma podemos dar solución a más de un dispositivo. También Xiaomi, Redmi, un par de ellos. Muchos Samsung de la gama A, algunos más nuevos y otros más antiguos. No pueden faltar los Galaxy S6, S6 Edge, S7, S7 Edge, algún S9 y S10. También los J, que han dado muchísimos problemas. Y muchas marcas como Alcatel, Xperia, LG, HTC, Motorola, Nokia, Meizu, Oppo y algunos móviles chinos. La verdad que tenemos muchos modelos que existen en el mercado. En el ordenador podéis ordenar por marca todos estos dispositivos. De esta forma, en menos de 3 segundos vas a saber si tienes una placa en concreto. Siempre poner pegatinas en los cajones y de esta forma lo vais a tener muy ordenado. En muchas ocasiones, solo cambiando un filtro o un condensador podéis reparar un dispositivo. De vez en cuando hay que actualizar la lista porque entran dispositivos nuevos. Vamos a seleccionar unos cuantos componentes para observar la velocidad de trabajo de esta herramienta. Esto sí, hay que tener una velocidad de internet decente para que el programa te abra todas las funciones y que se abra de forma rápida. Recordar que el servidor está en China. Más adelante analizamos otras herramientas y vamos a ver que la velocidad no es la misma. La ZXW funciona de maravilla. Eso sí, cada herramienta se completa. Cada una de ellas tiene su punto fuerte. En el iPhone 7 Polygon tenemos estos dos apartados, donde nos indican la primera, los componentes de la línea que estamos tocando, y la segunda, nos indica también los circuitos afectados. Vamos a verlo rápido y no tardar mucho tiempo. En color naranja podemos observar los componentes de esta línea.
Y aquí podemos ver los circuitos electrónicos involucrados en esta línea. La verdad que en China le saca mucho provecho a estos dos botones. Board Hard Picture. Otra cosa que no vamos a tardar mucho tiempo. Esta opción solo nos enseña la placa base real con todos los componentes y su posición. Podemos ver 3 condensadores y un circuito integrado en su forma natural. ¿En qué os puede ayudar esta sección? Es muy fácil. Aprender los componentes y diferenciar, por ejemplo, un filtro de una resistencia. Por ejemplo, estas bobinas de color azul que incluso traen el alambre a la vista. Surface Net Line. Aquí también lo tenemos fácil. La herramienta nos ofrece todas las 8 capas que tiene la placa base de este iPhone. Nos ofrecen la línea que hay por debajo de los componentes. Podemos ver el camino que lleva la línea. Solo tenemos que pinchar el componente y seguir la línea. ¿Cuándo podemos utilizar esta opción? Por ejemplo, cuando tenemos problemas con un tornillo pasado o un dispositivo mojado. De esta forma podemos tirar un jumper de un lado hacia el otro lado. Sabemos que la corrosión se come los componentes y en muchas ocasiones se come una, dos, incluso tres, cuatro capas de la placa base. Esta es la utilidad de estas capas. Tenemos la posibilidad de elegir las capas que necesitamos. Seleccionar todas las capas o ninguna. Si pinchamos encima de una línea, la herramienta nos presenta el camino de la línea. Abajo del todo, si pinchamos, podemos seleccionar y deseleccionar todas las capas. De arriba para abajo tenemos desde la primera hasta la octava capa. A partir de la cuarta capa es muy complicado raspar y encontrar las líneas. Muchas veces tenemos otras capas por encima. En este apartado vamos a ver sobre las resistencias de las líneas. Es prácticamente la caída de tensión, que es la diferencia de potencial que existe entre dos extremos. Por ejemplo, si seleccionamos esta línea de este conector y el valor es distinto, entonces tenemos un problema con esta línea. Aquí te voy a dejar un consejo muy importante. Si estás recién empezando cambiando circuitos integrados y no tengas bastante experiencia, antes de montar un IC hay que medir la impedancia de todos los pads de la placa base. En este caso, tenemos que medir 36 pads que en menos de 3 minutos lo puedes hacer fácilmente. Pasando los días lo vas a hacer más y más rápido. Con ese procedimiento vas a saber a 100% que este circuito integrado va a funcionar bien, salvo si está roto. Así evitas posibles complicaciones. Si una línea en concreto está dañada, entonces el circuito integrado no te va a funcionar y vas a cambiar uno y otro IC, tardando horas y horas con una reparación básica. Yo mido los pads de esta forma, de arriba para abajo, de la izquierda a derecha. Para medir la resistencia, para así decirlo, solo tenemos que utilizar un multímetro con la punta roja a tierra y la punta negra medir el pad del componente. Más adelante hago un vídeo rápido al respecto. Si tienes prisa, por YouTube hay muchísimos tutoriales. De esta forma podemos solucionar un montón de averías. Por ejemplo, si tenemos problemas del táctil, del display o con los botones volumen, antes de todo vamos a medir las resistencias en el conector. Los conectores se miden de la misma forma, empezando de arriba para abajo. Si tenemos un problema con la cámara, vamos a buscar los pines que trabajan para la cámara. Medir la impedancia es muy importante en el proceso de la reparación. Si una línea está alterada, entonces el dispositivo no va a funcionar correctamente. Después de encontrar el fallo, hay que seguir la línea y buscar el culpable. Aquí un ejemplo corto.
tenemos esta línea MIPI hacia el microprocesador. Podemos observar que esta línea está en la capa número 6 de la placa, entonces es prácticamente imposible raspar hasta ahí. Aparte de todo esto, seguramente vamos a tener otras líneas por encima. En este caso, ¿qué podemos hacer? Intentar pinchar la bola que está justo debajo del CPU y hacerle un jumper hasta el pin del conector. ¿Cómo hacer seguimiento de estas líneas? Es muy fácil. Tenemos que seleccionar todas las líneas y ver en qué capa está. En esta imagen podemos observar la capa. Es la capa número 6, la Layer 6. Aquí lo tenemos fácil. Solo tenemos que raspar al lado del IC y hacer un jumper. La verdad que hay casos y casos, y esta herramienta es lo mejor que podemos tener en nuestro laboratorio. Sé que para muchos de vosotros $50-$60 es un precio un poco caro, pero con la ayuda de este emulador podemos reparar muchísimos dispositivos. Para dominarla a 100% es cuestión de semanas. Podemos observar que esta bobina en un lado tiene una resistencia de 505 y otro lado 0. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos que levantar la bobina y medir los pads uno cada uno. De esta forma vamos a saber si cada línea está bien. En la parte derecha de la microfiche tenemos la línea, y de esta forma podemos analizarla para ver qué componente se ha puesto en corto o qué componente le ha podido cambiar el valor. En cambio, si tenemos un cortocircuito y no sabemos si está en la parte derecha o en la parte izquierda de la bobina, entonces solo tenemos que levantarla y listo. Con el multímetro en continuidad podemos medir con precisión en qué lado está el corto. Si el teléfono está recién salido en el mercado, entonces no tenemos estos valores puestos. Hay que esperar para que los programadores trabajen la herramienta. Solución list. Este apartado personalmente no lo miro. Es mejor entender por ti mismo y aprender sobre las fallas. De esta forma vas a aprender más y más cosas. Este apartado funciona de la siguiente forma. Seleccionamos una opción y directamente tenemos la solución que ellos han encontrado. Lo malo que está en chino y no le podemos sacar mucho provecho. Si quieres dedicarle tiempo, puedes hacer una captura de pantalla y traducir la imagen con el Google Traductor. Por ejemplo, aquí en este iPhone 8 Plus. Si seleccionamos las resistencias de las cámaras, la solución nos apoya con las resistencias correctas del conector. Conclusión. Si el dispositivo no lleva muchísimo tiempo en el mercado, tenemos pocas soluciones. Aquí tenemos los puntos de test, los TP seguidos de unos números. Con la ayuda de estos puntos de test podemos saber si el valor de una línea en concreto está bien. De esta forma podemos medir la resistencia de la línea y así sacar nuestra conclusión. Para seguir una línea en la ZXW solo tenemos que elegir un componente de la línea y pinchar en la flecha de arriba. Siguiente, siguiente, y de esta forma vamos a saber el camino de la línea. Si por el medio tenemos una bobina, normalmente el camino se para. Como la bobina es un alambre enrollado, entonces para seguir de forma correcta hay que pasar a otro lado de la bobina y seguir la línea. Observamos que la línea llega hasta el circuito integrado U3700. Otro detalle, mirar bien si la línea continúa en otro lado de la placa. Por este motivo hay que mirar las dos caras. Arriba del todo te voy a dejar unos conceptos básicos de la mayoría de los componentes de la placa base. Para entender la perfección esta bonita herramienta hay que entender el funcionamiento de los componentes. Aquí os dejo mi consejo.
Como mínimo, tienes que entender cómo funciona 10-15 componentes de la placa base. Entender a la perfección estos componentes puede solucionar un montón de averías. Aquí te voy dejando estos componentes: condensadores, resistencias, bobinas, diodos, filtros, termistores, varistores, circuitos integrados, reductores de voltaje, LEDs, micrófonos, antenas, cristal oscilador, reguladores de voltajes. En los circuitos integrados solo tenemos que entender las salidas y las entradas de los circuitos. Si internamente está roto, se cambia y listo. Hoy en día, salvo las averías intermitentes, tenemos muchos trucos para saber si el circuito está roto. Seguimos con la segunda parte, analizando todos los botones. En este apartado tenemos datos de la licencia, el nombre de usuario, la fecha de caducidad, si quieres cancelar la suscripción, renovarla y ajustes de la cuenta. Aquí tenemos centro de ayuda con las instrucciones para instalar la herramienta. Si tienes problema con la instalación, en YouTube hay muchísimos tutoriales. A continuación tenemos muchas averías y errores de diferentes modelos. Vamos a coger un dispositivo al azar. Podemos ver que viene en inglés, que es mucho mejor que en chino, ¿verdad? Seguimos con un iPhone 7 Plus que no enciende. Más abajo podemos ver todos los pasos que ellos han seguido. También tenemos reparaciones del iPhone X, que nos puede orientar y entender mejor los pasos a seguir para reparar cualquier avería. También trae información sobre los componentes. Lo malo que está en chino. Lo suyo es traducir a español con Google Imágenes. Tenemos información sobre el multímetro Fluke, cómo funciona y todas las características. Hay muchos apartados interesantes, pero está en el idioma chino. Como lo he dicho antes, utilizando el traductor de Google, podemos traducir las imágenes sin problemas. Aquí tenemos los modelos recién subidos. Como podemos observar, la placa no trae todos los valores. Se está trabajando. En la mayoría de los casos, los modelos recién salidos vienen incompletos. En cambio, los modelos un poco más antiguos vienen completos. Arriba de la página tenemos todos los modelos que hemos abierto. Si queremos cerrar estas páginas, solo hay que pulsar el X. El primero en la lista es el Huawei. Podemos ver que tenemos todas las series. La serie Mate, P, V, Nova y Honor. En el próximo vídeo vamos a ver con muchos detalles cómo funciona esta herramienta. Pinchando en cada serie, debajo tenemos todos los modelos disponibles. La siguiente categoría son los iPhone. Esta herramienta es muy completa, sobre todo en los iPhone. Tenemos desde el iPhone 4S hasta el iPhone 13 Pro Max. Para entrar y analizar una placa, solo tenemos que pinchar en el modelo y listo. Aquí tenemos los iPad, con la mayoría de los modelos existentes. También tenemos una placa de MacBook. Seguimos con los Oppo. Voy a pasar rápido para que veáis los modelos disponibles. Vivo y Realme, con algunos modelos también. Aquí en España han llegado muchísimos Xiaomi, entonces nos interesa bastante esta marca.
Vamos a comprobar los modelos que trae. Podemos observar que trae muchos modelos, sobre todo los Mi y los Redmi. Os dejo un dato bastante importante sobre los Xiaomi. En el año 2020, Xiaomi en España ha tenido una cuota de mercado del 27%, por delante de Samsung, que ha tenido una cuota de 26%. En la tercera posición fueron los de Apple, con el 14%. Trabajando solo estas tres marcas, tienes casi 70% de todos los móviles que hay en España. En la lista tenemos los Meizu también. ¿Alguna marca rara? OnePlus y ZTE. Y por fin Samsung, que nos interesa bastante. A partir del Samsung S5 prácticamente tenemos todos los modelos. Seguimos con los Galaxy Note. También algunos Samsung Galaxy de la gama A, que la verdad se han vendido bastante en España. No pueden faltar los Galaxy Fold y los Flip. Se nota que no le han dado tiempo a trabajar a 100% la plantilla, pero estoy seguro que en un par de semanas tenemos estos modelos también. Y por último, los Samsung J. Al final del todo tenemos todas estas marcas: Sony, HTC, Nokia, LG, BlackBerry y Motorola, que cada vez son menos. La ZXW en la parte de iPhone es muy completa en comparación con otras herramientas. También es una herramienta muy rápida, que abre enseguida los archivos. Por este motivo, si quieres empezar a reparar en placa, está bien adquirir una. Voy a intentar en la descripción del vídeo poner el link de compra. Ahora seguimos con el menú superior. Hay algunos botones que vamos a utilizar y otros no. Vamos a numerar del 1 al 20 de izquierda a derecha. Antes de todo, tenemos que abrir un modelo en concreto para observar la función de cada botón. El primero, el NC, son los pads o los puntos sin contacto. Si perdemos algún pad en la placa base y está en color azul, no hay que preocuparse. Son puntos de relleno. El botón GND o la tierra de la placa es un punto de referencia y viene de la palabra en inglés ground. El tercer botón es para poner o no poner la información de cada componente. El cuarto, poner o no poner el número de los pads. El siguiente se utiliza para activar o desactivar el botón izquierdo del mouse o el ratón para mover el gráfico. Por ejemplo, ahora lo tenemos desactivado. Ahora sí lo tenemos activado. El sexto botón nos ayuda a seguir la línea y nos muestra hacia dónde va. Solo hay que pincharla para observar el camino. El séptimo botón nos posiciona el gráfico justo en el centro.
La verdad que poco lo vamos a utilizar, porque teniendo el ratón puedes mover la placa como te da la gana y más rápido todavía. En el octavo botón tenemos la opción de poner los bordes en los componentes. Yo normalmente activo esta opción. Aquí podemos poner una observación oculta, una nota por ejemplo, apuntar alguna avería común o cualquier cosa. El décimo botón nos ayuda a restaurar la posición del gráfico. Como lo he dicho antes, con el ratón en menos de 2 segundos colocas la placa base a tu gusto. Los 4 botones siguientes tienen que ver con la posición de la placa. Alguno gira el gráfico a 90 grados y los otros 2 botones te centra un componente en concreto. Aquí tenemos para disminuir o aumentar el zoom. Seguimos con el botón de búsqueda. Es uno de los más utilizados. En la parte de abajo tenemos el nombre de la línea y un poco más en la izquierda tenemos el componente sobre el cual hemos pinchado. Al final del todo tenemos el componente sobre el cual estamos pasando con el ratón. Aquí tenemos las 3 casitas. La primera es la línea, la segunda el componente que hemos seleccionado y la tercera el componente sobre que pasamos el ratón. Y por último tenemos esta llave, que no es otra cosa que descargar el software si el emulador no abre. Yo soy Leonardo, esta fue la clase de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video. Saludos.